particularmente es una carta que me gusta bastante, siempre ha sido una de mis favoritas. Y algo interesante en cuanto al contexto, primeramente mencionar al autor. Él seguramente dirigió esta epístola a los cristianos residentes bueno, desde Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, regiones que estaban bajo el Imperio Romano, de lo que hoy actualmente sería Turquía. Y esto lo vemos porque hay una ruta que de alguna manera se va mostrando alrededor de la carta hasta que la entrega. No se sabe a ciencia cierta eh, cómo se fue extendiendo esta carta a las diferentes regiones, pero sabemos que, por ejemplo, em, porque se menciona la palabra Babilonia en algunas partes. Entonces, el tema en particular es dónde se encontraba esa ciudad, ¿no? Hay unos que muestran que estaba en una región que ahorita sería lo equivalente a Mesopotamia, otros mencionan que estaba cerca del río Nilo en Egipto, pero prácticamente sabemos que se dirigía a varias localidades de Asia Menor. Y en cuanto al contexto, esta es la carta denominada la carta de la persecución. Y eso lo vemos porque en diferentes ocasiones vemos en cuanto al contexto que estaba bajo la persecución de Nerón, ¿no? Fue el que, como tú comentaste hace rato, Alfonso, fue el que siguió el gran incendio que destruyó a Roma, ¿no? En el verano del 64. Y la importancia que vemos en ello es que se omite ese tema, ¿no? En la carta. Entonces, de alguna manera podemos ver que sí se encontraba bajo la persecución de Nerón este contexto, sin embargo, aún no llegaban al año 64. Definitivamente, ante estas circunstancias que vemos de persecución, eh, vemos mucho más sobresaliente el propósito y el tema que se tratan adentro de la carta. Lo más notable que podemos ver es que el propósito de esta epístola es que los lectores estuvieran firmes en la verdadera gracia de Dios frente a la persecución y el sufrimiento. En repetidas ocasiones lo vemos y por eso el interés que tenía el autor en tomar este tema de la persecución en cuanto a seguir confiando en la gracia de Dios aún al sufrimiento. Vemos también esas nociones a la herencia futura que íbamos a encontrar en el Señor, la sumisión que también se tenía que tener en confianza en el Señor, pero también ya en los últimos 3 capítulos vemos también cómo Pedro menciona que a pesar de esa persecución se tenía que mantener una vida honorable delante de los creyentes y por supuesto también con los de afuera. Y por último termina hablando también de la esperanza del regreso del Señor. Pero en cuanto al contexto, es muy claro que se estaba refiriendo a una persecución que estaban sufriendo en aquella época estas partes de Asia Menor bajo la persecución de Nerón. Ahora, aquí con esto que mencionas, Ángel, es importante notar también que primera y segunda de Pedro entran en el catálogo, por así decirlo, de obras pseudoepígrafes, ¿no? De acuerdo a algunos, precisamente por la datación de estos eventos. Es decir, por tradición se sabe que tanto Pablo como Pedro murieron en Roma martirizados en 62 años, unos cuantos años antes de que comenzara la persecución más amplia, ¿no? Entonces, si tenemos en Pedro que hay un escenario ya de persecución, obviamente el Pedro original que vivió con Jesús no pudo haberlo escrito porque habría fallecido tiempo atrás. Claro. Entonces, una de las posturas, nuevamente aquí nos encontramos con el debate de las fechas, estamos hablando de hace más de 2000 años, entonces no hay certeza en cuanto a ello, pero una de las propuestas es que
se trata de una obra pseudoepígrafe, ¿no? Que hemos comentado ya en algunos programas atrás, que son obras firmadas a nombre de otro para mostrar autoridad o para preservar incluso su enseñanza. En ese sentido, nuevamente, no habría por qué temer, ¿no?, de que un texto fuera pseudoepígrafe, en el sentido de que conserva la enseñanza del autor a quien refiere, ¿no? En este caso, el pensamiento, la enseñanza de Pedro, pero bueno, eso es una cuestión que surge a partir de el mismo contenido del texto, ¿no?, que nos presenta esta problemática en cuanto a su datación. Solamente hay para comentar, ¿no?, en cuanto a la autoría. Y por otro lado, como bien lo mencionas, la constancia en cuanto a la persecución y el sufrimiento. Encontramos varios términos en Pedro que hacen alusión a ello, en los diferentes contextos a lo largo de los capítulos. Es esa la llamada, ¿no?, a animar, a fortalecer, a pesar de la persecución. Pero bueno, ibas a comentar algo, Alfonso, me parece. Pues no mucho, nada más es esta parte de, de cómo es que Pedro, o el autor de la primera y segunda carta de Pedro, que es interesante pensar en que si no fue Pedro, entonces fue alguien que estaba muy interesado en la iglesia o en las iglesias, ¿no? Porque más adelante vamos a ver la segunda carta de Pedro, pero habla de la salvación común. En la primera carta de Pedro se habla a distintas iglesias, pero en la segunda se habla de la salvación que nos es común. Y en este caso, ver la preocupación que tenía por aquellos que estaban sufriendo persecución, ¿no? Estas cartas nos hablan sobre la persecución, sobre lo que está pasando, y por eso es también la fecha, la datación tan tardía, ¿no? Porque ya están pasando en medio de esta persecución, y por eso es que algunos eruditos dicen, bueno, es que esto no fue inmediato, esto es tardío, entonces por eso, pero aún si hubiera sido antes y los está animando por lo que ha de venir, podemos ver la preocupación de un verdadero creyente, y eso es algo que nosotros debemos de admirar dentro de esta carta, ¿no? Que está escrita para personas creyentes que están pasando dificultades en medio ya no solamente de Roma, sino de Asia Menor. Y entonces podemos ver que la persecución se extendió y el evangelio se extendió, y eso me hace recordar algo que nos decía nuestro profe McKernon y que el otro día también platicábamos, ¿no? Que para que el evangelio crezca se necesitan baldes y baldes de sangre y persecución. Y entonces la persecución podemos verla también como algo que Dios utiliza para que el evangelio se esparza y para que la esperanza se mantenga. ¿La esperanza en qué? No en que acabe la persecución, sino en que Cristo venga. Y creo que eso es algo muy marcado en las cartas de Pedro. Así es. Ahí Sí. tenían un versículo clave, que es el 4:13. Así es. Sí, definitivamente, como tú lo comentas, Alfonso, viendo esta persecución que en lugar de menguar aumentaba, seguramente, y lo vemos, ¿no?, a lo largo de la epístola, el autor quería que sus lectores vivieran de manera triunfal en medio de la hostilidad, en medio de la persecución y el sufrimiento, sin abandonar la esperanza que menciona en diferentes ocasiones, sin entrar en un modo de amargura, desesperación, y sin perder la fe en Jesucristo y en su segunda venida. Y también hace mención de vivir de manera testificando la verdad de Dios con nuestras vidas, a modo también de que las personas que estaban de fuera pudieran creer en Cristo y vieran ese testimonio de parte de los creyentes. Y es por eso que este verso de primera de Pedro 4:13 se nos hace muy interesante, ¿no? Porque menciona prácticamente lo que hemos dicho. Él dice, bueno, el 12 y el 13.
Amados, no os sorprendéis el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y con esto vemos también que, bueno, menciona, ¿no?, el fuego de la prueba, definitivamente, con el contexto que hemos visto, pero comenta también al final que se gocen sabiendo que son partícipes de los padecimientos. En este caso vemos que los perseguidos son compañeros del mismo sufrimiento que Jesús soportó, ¿no? El cual consistía en padecer por hacer el bien. Entonces vemos este mensaje central de toda la epístola en este versículo, y una carta verdaderamente, como hemos visto, que fortalece la fe de los creyentes en medio de la persecución y en medio del sufrimiento. Y quiero agregar en esto que esa persecución, ¿no? Ese sufrimiento no es por una cuestión ideológica. Esto es bien, bien importante, sobre todo en el contexto en el que vivimos, donde hay una gran cantidad de ideologías, de posturas políticas, económicas, mucha polarización. No se debe a ello, sino se debe a el cambio en la vida de los creyentes, un cambio ético, moral, a partir de la proclama del Evangelio. Es decir, si es cristiano, si uno es cristiano, toda su vida cambia. Y cambian las prácticas, y cambia la ética, y cambia la moral, a pesar de que uno vaya a contracorriente de el contexto social, ¿no? Es decir, la persecución se debe a eso. Y noten aquí algunos versículos. En el capítulo 2, versículo 12, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Noten, buenas obras, ¿no? Ahí, que conducta ejemplar, que no haya nada en cuanto a ello. Y continúa: sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernadores que él envía, para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, nuevamente, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos, ¿no? Nuevamente, esa cuestión de perseverar con la práctica cristiana. Esto es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. Noten, ¿no? La secuencia. Luego, más adelantito, en el capítulo 4, versículo 4, a ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. Es decir, el creyente va contracorriente, ¿no? Y por eso viene la persecución. Y termina con el pasaje que comentábamos hace ratito, ¿no? Que es perseverar en medio del sufrimiento debido a que se practique el bien, ¿no? Es decir, no es solamente por tener mi playera del pescadito y que me critican y ya estoy sufriendo por Cristo, ¿no? No, es porque vivimos de acuerdo a los principios que encontramos en el Evangelio. Ahí, Chel, perdón. Sí. Creo que podríamos empezar desde el capítulo 2, pero un poquito atrás, ¿no? Desde ver cómo somos considerados ahora nosotros como piedras vivas. Y creo que eso es bien importante porque estamos viendo que entonces ya ahora esas piedras vivas hacen un templo vivo, ¿no? O un lugar, un habitáculo para el Señor. Y desde ahí desarrollarnos a toda la forma y cómo debemos de mostrarnos
ante los otros, ante la persecución, que bien dices, no es una persecución ideológica, porque si no, imagínate, hoy estaríamos perdidos. ¿Cuántos nos sentiríamos perseguidos por cualquier cosa, no? De hecho lo vemos. Digo, tal vez ustedes no lo hacen. Yo he visto cristianos youtubers que de repente es así de, no, la Fox me canceló el programa, o la Fox esto, y es así de, no, vean la persecución en contra del evangelio, ¿no? Nosotros lo tomamos con risa, ¿no? Pues bueno, derechos de autor y ya pasó, ¿no? No es la persecución, no es el anticristo en contra nuestra, porque finalmente eso es una nimiedad, pero en realidad la persecución va más allá de las cosas ideológicas. La persecución va en cuanto a lo que tú estás haciendo, ¿no? En cuanto a tu práctica cotidiana. Y creo que eso es algo que Pedro está escribiendo a los creyentes en sus 2 cartas y que les va a hacer voltear a afirmarse en el evangelio y a reconocerse. Bueno, puede ser que no tengamos un templo, pero nosotros somos el templo que Cristo ha decidido construir, ¿no? Y entonces, como piedras vivas, necesitamos estar juntos, edificándonos. Y esa imagen de las piedras vivas a mí me ha encantado y también me ha retado, porque las piedras chocan, sacan chispas, de repente se cuartean, y entonces eso implica que la relación con otros hermanos también va a llevarme esto, ¿no? Pero al final soy parte de este cuerpo en construcción y es un edificio vivo. Eso me asombra, que el edificio de la iglesia no es un edificio muerto, seco o así, solamente ahí está el edificio, sino es un edificio vivo, en movimiento, en crecimiento, ¿no? No se estanca. Y creo que eso es también parte importante, perdón. Ujú. Sí, es correcto, ¿no? Tenemos que considerar estos pasajes en ese contexto y es importante resaltarlo, ¿no? Para evitar, ¿no? Aplicarlo de una manera incorrecta.